veces hay cristianos que se encuentran, que están peleando en contra de Dios, y usted está peleando en contra de Dios cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, aunque lo que usted esté haciendo es algo bueno. Si es fuera de la voluntad de Dios, usted está peleando contra Dios, y si usted pelea contra Dios, usted jamás va a ganar. El otro obstáculo a nuestro avance es el enemigo, pero dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Eso quiere decir que si es el enemigo el que está impidiendo nuestro avance, él no va a ganar, porque el Señor pelea a favor de nosotros. El Señor es nuestro capitán. Él está al lado de nosotros, Él nos está abrazando, Él nos está animando. Pero hoy quiero hablar de dos otras oposiciones, dos otros obstáculos. Uno lo encontramos en Jueces capítulo 1. Quiero que abran sus Biblias ahí. Jueces capítulo 1. Y este tercer obstáculo es la obediencia parcial. Hay personas que obedecen a Dios, pero el 80% de lo que Él dice. Y lo que yo veo según experiencia propia y lo que veo en la palabra es que cuando nosotros obedecemos a Dios, en parte estamos desobedeciendo. Obediencia parcial es lo mismo que desobediencia. Y en esta porción, en Jueces capítulo 1, vemos que Israel, Dios le había dado la tierra. Y Él les había dicho: conquisten la tierra, tomen posesión totalmente de ella, destruyan todo lo que hay en la tierra, tanto personas, animales, todo, ídolos, estatuas, imágenes, todo lo que había en la tierra tenía que ser destruida, porque el Señor quería comenzar de ceros. ¿Y qué es lo que vemos en esta porción? Josué ya había tomado su posición de mando, había conquistado la tierra prometida, había obedecido lo que había dicho el Señor. Y había pasado el tiempo de Josué y entraron otros hombres, otros jueces, y son los que relatan aquí en el libro de Jueces. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Dice, versículo 19, el Señor estaba con los hombres de Judá. O sea, la presencia de Dios estaba ahí todavía. Y estos tomaron posesión de la región montañosa, buscaron las zonas bien hermosas, las montañas. Construyeron, porque en esa época no había plan de ordenamiento territorial que impidiera construcción en las montañas. Construyeron allí sus lugares hermosos, pero dice, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras. Se contentaron en las montañas, pero no tomaron posesión de la sabana. Y dice, porque la razón por la cual no pudieron hacerlo es, dice, no pudieron expulsar porque esa gente contaba con carros de hierro. Y lo que yo veo aquí son disculpas. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, te voy a dar esa casa? Y años después nosotros decimos, no pudimos. Y sacamos poconón de disculpas. No pudimos porque no tuvimos la plata. No pudimos porque pedían demasiado. No pudimos, poconón de disculpas. Ojo, cuando Dios nos dice algo, podemos hacerlo. Lo importante es que nosotros sepamos que Él nos ha dado el mandato de hacerlo. Y a veces usamos disculpas tan bobas como estas. Ahora, yo sé que es una disculpa real. Ellos tienen un ejército organizado, ellos cuentan con carros de hierro, son más que nosotros. Pero cuando Dios nos ha ordenado algo, Él nos va a respaldar. Así que si Él le ha dicho hoy que usted debe tomar posesión de esa tierra, que usted debe comprar este terreno, que usted debe empezar esa empresa, usted no debe o no puede tener disculpas. Veo también que a veces obedecemos parcialmente, porque cuando llegamos a ciertos lugares encontramos que hay personas mucho más decididas que nosotros. Y eso fue lo que pasó aquí. Dice en el versículo 27, los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los cananeos, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esta tierra. Y es triste, pero lo que ellos dejaron en la tierra después se volvieron en un gran obstáculo en su vida. Pero me impacta ver que a veces los del mundo son mucho más decididos que nosotros. Cuando ellos toman una decisión, logran mucho más que nosotros. Los cristianos, sí, lo que usted quiera. Y aquí viene una palabra para aquellos que Dios les ha dicho, hey, tienes que terminar ese noviazgo. Y ellos, y las niñas lo saben, o los hombres lo saben, y van y le hablan,
pero de repente encuentran que la otra persona está mucho más decidida que ella o que él, y no son capaces de terminar un noviazgo que Dios les ha dicho que deben terminar. Y ojo que si ese es un cananeo, y a veces el cananeo le llora y hace cara enamorado, pero ese cananeo que hoy le está llorando, mañana se la va a marranear, se la va, uy, terrible, es que, pero Dios se lo advirtió. El Señor le dijo, cuidado. Jueces 1:35 dice, los amorreos estaban decididos a permanecer en el monte. Dios hace unos meses me dio un mensaje muy claro acerca de unos que comenzaron negocios, sociedades con personas que no debían hacerlas. Y algunos salieron de aquí dispuestos a romper, a disolver esa sociedad, y no fueron capaces. ¿Por qué? Porque encontraron que esa gente estaba decidida. Y dijeron, y les lloraron, pero ¿cómo vas a hacer esto si vamos a lograr cosas grandes? Y les lloraron, y algunos no rompieron sus negocios. Yo quiero decirles a esa gente que el Señor les ha dado un plazo de 1 o 2 años. Y si ustedes no toman decisiones, pronto esa empresa, por más próspera que sea hoy, puede llegar al fracaso. Y en estos 2 años, ¿qué va a hacer usted? Usted va a orar por la salvación de esas personas. Usted va a comenzar a conquistar las personas, porque no se trata de disolver necesariamente sociedades, se trata de estar en yugo igual. Y la mejor forma de estar en yugo igual es que esas personas se conviertan. 2 años el Señor le está dando a algunas personas acá. De hecho, cuando yo compartí eso, una persona aquí me dijo, hey, su palabra fue tremenda. Tuve la oportunidad de ser el distribuidor exclusivo de una de las marcas más grandes de Japón. Pero lo que me pedían era sociedad con otra persona. Y yo iba a ser el socio mayoritario. Esto eran millones para mí. Pero cuando salí de aquí decidí no hacerlo. Y yo estoy seguro que esa persona que murió en millones, en pocos meses va a tener muchos más millones, porque obedeció al Señor. Cuidado. Hay gente allá afuera decidida a impedir que usted obedezca al Señor. Pero que esto no lo lleve a usted a una obediencia parcial. Obedeció al Señor, pero tan solo el 70%. Lo que yo veo también es que hay gente conforme. Hay conforme con cositas que Dios no ha permitido en sus vidas. Están aceptando muchas cosas. Y lo que yo veo es que el conformismo nos lleva a la obediencia parcial. Hay gente que dice, no, dejemos las cosas así. ¿Para qué ponernos a pelear? Pero el Señor dijo, entra, toma posesión de la tierra, conquístala totalmente porque es para ti. Otra cosa que yo veo aquí en esta porción es que a veces decimos no podemos, pero no entendemos que cuando Dios da las órdenes, Él no solo da las órdenes, sino también da el poder, la unción, las armas para que podamos obedecer ese mandato. Dice en Jueces 1:29, los de la tribu de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Y me impacta esa palabra, tampoco pudieron. ¿Quién dijo que no pudieron? Ellos se lo creyeron, o a veces usamos estas cosas como disculpas para no obedecer a Dios. Y lo que yo veo aquí es, y lo veo en muchos cristianos, pura pereza, pura mediocridad, falta de empuje. Y simplemente dicen, no, es que no pudimos. No pudimos. El versículo 30 dice, los de la tribu de Zabulón tampoco pudieron otros. O sea, ninguno pudo. Tampoco pudieron expulsar a los cananeos. Y dice, y estos siguieron viviendo entre ellos, aunque dice, fueron sometidos a trabajos forzados. O sea, se aprovecharon de esta gente, venga, usémoslos. Y algunos cristianos deciden convertir sus problemas en un beneficio, pero quiero que sepan algo, que si aunque ese problema hoy es un beneficio, debido a que
es una obediencia parcial, mañana ese beneficio va a ser un problema. Le van a robar la empresa, le van a robar su plata. Ojo. ¡Ay! Y yo veo que lo mismo, pueden leer todo este relato porque quiero avanzar. Lo mismo hicieron los de la tribu de Aser, de Neftalí y de José. Pero me impacta lo que dice aquí en el versículo 34. ¿Sí tienen Biblia? Sí. Como que solo vinieron a cantar. Ya están sacando las Biblias, gracias. Dice el versículo 34. Acerca de la tribu de Dan, la Biblia dice: los amorreos los hicieron retroceder hasta la región montañosa y no los dejaron bajar hasta la llanura. Si usted obedece parcialmente al Señor, eso que usted está tolerando en su vida, esas relaciones, esos lujos, esos pecaditos, esos ídolos ahí en su casa todavía, esas cosas que Dios les dijo que ustedes tenían que sacar, si ustedes las dejan ahí, esas son las cosas que los van a hacer retroceder. Y mi serie es: el reino de los cielos avanza contra viento y contra marea. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora. Usted el próximo año tiene que estar en un lugar mucho más alto que donde está hoy. Y si ese no es su caso, es porque usted permitió algunos amorreos en su vida que lo van a hacer, dice aquí, retroceder. Y usted no va a poder estar en el valle, sino solamente en las zonas montañosas, que ha sido la triste historia de muchos cristianos.